En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los temas no muy gratos, una enfermedad que se está aumentando cada año en el Perú. Contamos con más de 70,000 diagnósticos nuevos al año y tenemos que saber cómo protegernos ante esto. Si bien hay diferentes tipos de prevenciones, hoy veremos una. Gracias a Daniel Orbegoso, que nos acompaña a día de hoy, que es gerente VP del área de siniestros de Marsh McLennan de Perú, con más de 20 años de experiencia en EPS, aseguradoras y corredores de seguros. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fío, también por la oportunidad. Felicitaciones por este proyecto que veo que cada vez va madurando. Y sí, nos toca hablar de un tema que no necesariamente es un tema que parece ser alegre, pero realmente hay que tocarlo desde las fibras más difíciles porque las buenas noticias es que sí hay forma de poder utilizar los mecanismos de seguros para no llegar a esa situación que tanto no deseamos personal, familia, amigos, conocidos, ¿no? Claro, Daniel, es impactante ver cómo las cifras aumentan cada año, ¿no? Siempre vamos creciendo, digamos, en cifras de nuevos diagnósticos y a veces no se toma conciencia de que una protección de ese tipo de enfermedades puede cambiarnos la vida. Así es. Porque si no contamos con un seguro, pues podemos pagar hasta de 250,000 a 450,000 soles solamente por una persona y a veces pues no contamos con esos recursos, ¿no? Así es, así es. Y el seguro de oncológico pues se ve como una alternativa, pero probablemente no muchos conozcan todas las coberturas o todo lo que ofrece, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se diferencia del resto de tipos de seguros, ¿no? Cuéntanos, por favor, cómo se puede diferenciar este producto. Bueno, en lo más basal, en lo más básico, es un seguro de asistencia médica. De hecho, cuando una compañía decide entrar a este producto y ofrecerlo, en la aprobación de la superintendencia se registra como un seguro de asistencia médica. Entonces, ahí tenemos una referencia. Por lo tanto, en su forma estructural de financiamiento, de suscripción, de cobertura, se parece mucho a lo que podríamos tener en un producto de asistencia médica. La diferencia es que está acotado a un grupo de enfermedades o diagnósticos que son oncológicos, de cáncer, ¿no? Por lo tanto, pasa también por procesos de suscripción, hay que llenar una declaración personal de salud para validar el estado en el que estamos. Estos seguros por lo regular buscan pues evitar que personas que ya tienen el diagnóstico entren a la póliza e impacten a los que no tienen. Es un sistema de equilibrio natural. Tiene exclusiones, tiene algunas reglas de financiamiento y básicamente se emite en una vigencia anual para validar cómo se ha comportado la póliza y evaluar la siguiente renovación. Pide al asegurado que llene algunos requisitos previos y finalmente también propone una red de clínicas donde la persona al necesitar el producto se tiene que atender. Entonces, aquel que conoce un poco de las pólizas de asistencia médica tiene ya alguna referencia por el mismo sistema que va a pasar. Pero como menciono, acotado, pues no es un seguro taxativo al tema netamente oncológico. Sí, hay muchas opciones en el mercado, hay también opciones que ofrecen coberturas fuera del país, ¿no? Irte a atender fuera del país, solo exclusivamente estos casos. Entonces sí es importante ver las opciones que hay, analizarlas de acuerdo a la que te interesa en ese momento, pero sí analizarlas, no dejarlas ahí en el camino porque probablemente no es igual tener un seguro de salud normal, compacto, que tiene todo, a tener una específicamente para los diagnósticos de cáncer, ¿no? Correcto. De hecho, es un sistema complementario, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen un seguro particular como tal de asistencia médica van a encontrar que el acompañamiento de dicha póliza no los lleva hasta el momento de los temas oncológicos. Por lo tanto, la póliza oncológica se convierte en un complemento ideal, natural, que debería evaluar cualquier persona que ya se concientizó y que ya tiene un seguro de asistencia médica. Digamos que el recorrido es bastante avanzado y ahora falta solamente entender, como bien has dicho tú, las cifras, ¿no? 60,000, 70,000, se dice que en el 2025 85,000 va a ser el número de personas que cada año adquiere un diagnóstico de estos.
casi 30.000 mueren cada año porque no han tenido justamente acceso, oportunidad o calidad en la atención. Y las cifras económicas ya las mencionaste, puede llegar hasta $500,000. Entonces, por otro lado, hay personas que tenemos un seguro por trabajar en una empresa, las famosas EPS, que es un tema que también se trató acá muy bien. Y las EPS, que digamos es un seguro que de todas maneras mantiene a la seguridad social, al Estado como el eje motor de lo que cubre, tiene una garantía, ¿no? Que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y esta garantía llega también hasta una fase diagnóstica nada más del cáncer, pero ya el tratamiento como tal siempre queda fuera de esos alcances y finalmente es el Estado quien es el responsable de atender a una persona. Pero en nuestra realidad, el Estado no necesariamente propone una buena oferta en temas de logística, en temas de oportunidad y calidad en la atención. Entonces, tener una alternativa privada, como es un seguro oncológico, complementa muy bien ese sentido de pertenencia de la salud que tenemos y básicamente conocerlo, que es un poco la iniciativa en la que estamos tratando hoy, permite entender a las personas qué expectativa tienen que tener de un seguro oncológico. Y lo que vamos a encontrar probablemente si no estamos informados es que nuestra expectativa está por acá y nuestra realidad por acá. Y toda esta brecha llamada insatisfacción es a veces lo que juega en contra en tener confianza en estos seguros. Yo creo que si uno nivela la expectativa correctamente a lo que un seguro da realmente, entonces sí va a poder tangibilizar correctamente los beneficios de un seguro oncológico, ¿no? Claro, obviamente teniendo los costos de, de consultas o tratamientos sin un seguro, hemos visto que para la mayoría probablemente sea impagable, ¿no? O sea, tener un 500.000 soles que no te garantizan tampoco que te vas a curar del Exactamente. todo, no es casi manejable para el perfil peruano promedio, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, este tipo de opciones de seguros oncológicos, ¿qué nos brinda? ¿Qué cobertura nos pueden brindar para estar seguros que sí nos va a dar el tratamiento indicado hasta superarlo, que es el objetivo, ¿no? Correcto. El seguro oncológico, al ser un seguro de salud, y esto me gusta mucho mencionarlo, tiene una particularidad a todos los demás seguros que podamos nosotros tener, poseer, que van hacia los bienes tangibles, ¿no? Los seguros son mecanismos de protección, ¿no? No son mecanismos de prevención en sí. Un seguro vehicular no va a evitar que tu carro choque, ¿no? Un seguro de accidentes de tránsito no vas a evitar que suceda el tránsito, sino que después de los mecanismos probablemente de prevención, de suceder de todas las maneras el evento, el seguro entra y pues trabaja para un sistema de protección, para contener la pérdida, el daño y minimizarlo la mayor cantidad posible. Pero los seguros de salud y el oncológico, al pertenecer a esta familia, tiene un diferenciador, que sí tiene una cuota de prevención. ¿Por qué? Porque tiene los famosos chequeos preventivos. O sea, es un seguro que te permite incluso tener mecanismos con la misma póliza para evitar necesitar utilizar la parte de la protección. Y los chequeos médicos son una gama de estudios que la persona, screening que se somete bajo una periodicidad establecida, la edad juega mucho para determinar qué tipos de exámenes vas a tener, la evidencia científica de los mismos generan una gama de screening que permiten que uno utilice la póliza sin tener cáncer, o sea, sin tener siniestro. Y esa es una bondad que hay que pues, aprovecharla, pero no necesariamente se aprovecha, ¿no? Mm. Todavía nos falta entender que si compramos un seguro oncológico, lo ideal es utilizarlo lo más posible para prevenir que nos dé el cáncer. Y estas cifras de que 30.000 personas mueren al año probablemente es porque o no han tenido acceso a un seguro o incluso lo que más triste podría ser es que teniéndolo no utilizaron esa parte del seguro para justamente una detección temprana. Muchos especialistas y oncólogos mencionan que la lucha se puede vencer, se puede ganar la lucha del cáncer cuando es identificado en un estadio temprano y el estadio temprano se puede identificar si nosotros pues periódicamente hacemos nuestros chequeos. De hecho, el 29 de octubre, en una fecha muy cerca, celebramos internacionalmente el día justamente del cáncer de mama y de útero, justamente porque lo que se busca es hacer esa prevención importante. Entonces, me parece que si nosotros entendemos que tenemos este mecanismo, que además es gratuito, porque justamente se promueve sin el costo del usuario, creo que tenemos una buena herramienta y un mecanismo para ganarle al cáncer. Justamente, Daniel, lo que dices es completamente correcto. Tengo dos casos de clientas que haciéndose un chequeo rutinario han podido detectarlo a tiempo y han realizado pues las operaciones,
todo lo que necesitaban y todo quedó ahí. No se generó, no se propagó más el cáncer, ¿no? Entonces, si bien es importante tenerlo, también es saberlo usar, Correcto. ¿no? Y tener la conciencia que hacerse esos chequeos no es perder una mañana, No, como a veces me dicen, pierdo una mañana. Y digo, no, estás salvándote la vida. así es. Porque si hay algo que tenemos en nuestro cuerpo que probablemente no lo veamos, no lo sintamos, los médicos nos lo van a determinar a tiempo y bueno, obviamente vamos a evitar estar haciendo este tipo de, o teniendo esos tipos de servicios que nadie los quiere tener, que no le deseamos a Por nadie, supuesto pero que no. obviamente sucede y es una Correcto. realidad que en nuestro país vamos desarrollando lamentablemente sin tomar conciencia de cómo podemos frenarlo, ¿no? Porque mucho depende del estilo de vida y de varios factores también hereditarios, etcétera, pero Correcto. si no hacemos nada desde hoy, desde el punto de vista individual, va a ser muy difícil ya poder encontrar alguna manera, ¿no? También supongo que estos tipos de seguros pues tienen diferentes tipos de requisitos, ya no pueden entrar todos, ¿no? Correcto. Todos tienen un cierto límite y que obviamente no tenemos que esperar hasta que ocurra para darnos cuenta de eso, ¿no? Correcto. Y el impacto es exponencial, ¿no? Porque una persona con cáncer no solamente es su realidad, sino es el impacto con toda su sociedad, la familia, amigos, el trabajo. O sea, el impacto es tremendo. Y darle, digamos, el peso ponderado correcto a esta fase preventiva, como bien mencionas, es súper importante. No es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de una mañana. Has usado una frase que me ha gustado mucho y la voy a incorporar en mi léxico, con tu permiso, que es, estamos salvándonos la vida cada vez que nos hacemos un chequeo preventivo, pues, ¿no? Ahora, importante también mencionar cuando hablamos de este tema de expectativas y de cómo funcionan los seguros, es importante entender que el sistema de financiamiento del seguro tiene ciertos mecanismos que es importante que al menos lo conozcamos de manera general, porque mucho se habla de situaciones donde el paciente más necesita el seguro y el seguro no aprueba un tipo de tratamiento, ¿no? Y eso se debe a que todos los seguros de salud en sí estructuran su mecanismo de financiamiento teniendo puntos de referencia objetivos que permiten al financiador, que es el que justamente administra la póliza, que es a quien le hemos comprado el seguro, establezca mecanismos de financiamiento seguros, eficaces, que cuando se invierte en el tratamiento de una persona, todos los demás que pertenecemos a ese fondo económico sepamos que el dinero que hemos puesto en una mutualidad está siendo usado correctamente. Y creo que si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a entender por qué en ciertos momentos hay puntos que parecen inflexibles en el tema del tratamiento. Y es que realmente esto se soporta en estándares internacionales. Hay guías de práctica médica. En el caso de los seguros oncológicos existen las guías NCCN, que son las guías probablemente más estrictas y que recogen más casuística en temas de cómo tratar los determinados cánceres que una persona puede tener, tanto en el estadio en que pueda estar como el tipo de cáncer en sí. De hecho, los seguros se activan a partir de un examen anatomopatológico por sí, que es una biopsia, ¿no? Pero incluso permiten la activación para situaciones en pacientes donde su situación del tumor no es biopsiable y tienen algunas reglas de tolerancia, por decirlo así, que no es solamente rígido de activar esto cuando la evidencia es mediante un examen anatomopatológico, sino que puede ser bajo algunas lecturas de exámenes complementarios de laboratorio que miden algunos, digamos, marcadores tumorales para determinar si la persona está en la situación y cuando la evidencia se da, entonces el seguro se activa. Y ahí ese seguro se activa, es importante entender que el seguro oncológico se activa cuando el cáncer o cuando el diagnóstico ya es determinante. Hay una fase previa que a veces nosotros tenemos como expectativa y el seguro no lo cubre, pero tú dirás, hemos estado hablando del chequeo preventivo. Entonces, hay que entender que hay una ventana, vamos a llamarlo así, pues una ventana muerta de cobertura, porque el seguro te acompaña en el chequeo preventivo, que es cuando tú estás sano, que es una condición asegurable, y luego te espera que el diagnóstico sea confirmado. ¿Y qué pasa en esa etapa donde estoy haciéndome fases diagnósticas cuando hay una sospecha o alta sospecha? Esa línea no es cubierta por un seguro oncológico. Y ahí es donde a veces uno dice, no entiendo, y empieza a Ujú. perderle confianza al seguro. Y es que yo mencioné hace un inicio que el seguro oncológico es complementario a otros seguros. Normalmente la fase diagnóstica, cuando hay sospecha, termina siendo atendida, por ejemplo, por nuestra EPS
o por nuestro seguro de asistencia médica, que en una especie de posta va viendo la etapa en la que está la persona. Y esto está de alguna manera normado incluso. Sabemos que hoy tenemos una ley de cáncer, ¿correcto? Con un reglamento que establece justamente estos niveles prestacionales. Desde la ley de aseguramiento en salud se habla de un esquema de financiamiento que es condición asegurable, sanos, y condición asegurable, enfermos. Dos grandes universos. En los sanos es donde se va a la parte preventiva, promocional, que es ya la parte de la prestación en sí. Y en los enfermos vamos hacia las partes de diagnóstico, tratamiento, recuperación y en el caso del cáncer incluso una fase adicional a los seguros de salud, que es la fase de tratamientos paliativos, que en el tema del cáncer, cuando el paciente ya no tiene una oportunidad, entonces hay que ir a la calidad de vida. Esas etapas están dadas desde la ley de aseguramiento en salud que se llaman prestaciones y esas se garantizan de manera integral. Quiere decir que todas las etapas prestacionales están garantizadas en un seguro, pero la prestación en sí ya determina un segundo nivel que es el procedimiento que se le va a hacer a la persona. Y ahí es donde se tiene una especie de nube negra, porque los procedimientos ya se soportan en estudios clínicos hechos, en fases de estudio terminados y una vez terminado el estudio, en el nivel de evidencia y recomendación que tiene el estudio. El que un estudio haya concluido las 3 fases no significa que ya está puesto a disposición de un paciente, sino que al terminar tiene que tener una nota aprobatoria. Así como terminar el colegio no nos garantiza si es que estamos jalados versus uno que ha terminado con una nota aprobatoria. Los esquemas de tratamiento que hayan terminado con una nota aprobatoria son los que entran, por ejemplo, a guías de práctica médica y es lo que las pólizas oncológicas reconocen. Esa es, digamos, un poquito la caja negra que no se entiende a veces mucho desde un lado del paciente y ahí personas como tú, como yo, jugamos un papel importante, porque somos los brokers y espacios como estos los que permiten ayudar a las personas a entender mejor cómo utilizar su seguro e incluso a entender mejor por qué un tratamiento que puede estar para él recomendado por su médico en ese momento no va a tener financiamiento de su póliza. Entender ese desequilibrio que él pueda creer que está sucediendo en ese momento, ¿no? Sí, claramente, Daniel, ese es un debate muy fuerte que cada vez escuchamos más. Probablemente a la vista de los asegurados se piense que no se quiera dar esa cobertura porque solamente la compañía no quiere darlos, ¿no? Y porque obviamente hacen investigaciones por internet y ven que en otros países sí y en nuestro país todavía no. Correcto. Es un proceso difícil, sí, porque obviamente nadie quiere sentirse excluido o que te estén negando algo que podría salvarte. Así es. Pero también es un procedimiento médico que funciona desde años, no es desde ahora o no depende de los seguros. Al final sucede, ¿no? ¿Tú crees que habría alguna opción de solución de rapidez para que esto se dé? Sí, claro que sí. De hecho, existe. Mira, esto trae a colación, actualmente está en debate un artículo del reglamento de la norma de la ley del cáncer que justamente eh, establece una línea de, digamos, alcance de cobertura integral que se contradice contra el mismo reglamento, contra la ley y, digamos, contra la jerarquía natural que existe en el tema de las definiciones legales. ¿Qué es esto que tú mencionas? Cuando salió el reglamento de la ley de cáncer hace unos años, se estableció un artículo donde dice que el Estado garantiza la atención integral de la salud, eh, recogiendo las guías internacionales, incluso aquellas que no tengan un nivel de evidencia suficiente. Esa partecita, la Asociación de Compañías de Seguro están buscando mediante una acción legal, está en este momento por resolverse, para eliminar esa frasecita, ¿no? Es una acción popular la que se está haciendo, que es un mecanismo legal para declarar inconstitucional algo. Ellos consideran que esto es inconstitucional. Bueno, como dices tú, esto existe desde siempre, ¿no? Existen mecanismos, por ejemplo, como la FDA, que le da validez al estudio de un laboratorio para que el medicamento se comercialice. Pero ahí es importante conocer que es para que se comercialice y el estudio refleja que es para determinado tipo de enfermedad, no para cualquier cosa. Ese es un punto importante. Entonces, el que tenga una aprobación FDA hay que entender para qué se aprobó la FDA. No voy a tomar algo que está recomendado, por ejemplo, para un tema neumológico, para que me evite el dolor en las articulaciones, ¿no? Para hacer un ejemplo entendible.
la FDA. Luego está el tema de los niveles de evidencia que los esquemas de tratamiento han pasado. Quiere decir que a personas con algún determinado diagnóstico se les ha sometido a exámenes, a estudios clínicos, y esos estudios clínicos han pasado por unas determinadas fases y han obtenido esta nota aprobatoria que te mencioné. Las pólizas, las oncológicas, determinan que el nivel de evidencia mínimo aceptado para que sean financiadas es un nivel de evidencia 2A. Ese 2A es una combinación entre recomendable, ¿no? Que es el punto, y además que el estudio tiene evidencias suficientes. Esas evidencias implican que el estudio ha tenido aleatoriedad, que ha tenido comparación y que ha tenido prospección. El nivel 2A tiene alta prospección, tiene alta comparabilidad, pero tiene baja aleatoriedad. Sin embargo, es lo mínimo que la póliza pide para cubrir ese tratamiento que está aprobado. Entonces, ahí hay otro mecanismo de validación que se engloba en todo el sistema de medicina basada en la evidencia, que es un término que ya utiliza la comunidad científica para determinar un tratamiento que la comunidad dice que es recomendable porque tiene ese nivel de evidencia o recomendación. Cuando hay un tratamiento que puede ser experimental o que todavía no ha acabado las fases o que acabando las fases no tiene estos niveles de evidencia, no van a ser financiados por una póliza de seguros. Esa es básicamente la regla. Aun cuando pueda tener la aprobación de la FDA el insumo químico en sí, ¿correcto? Y lo que se está encontrando hoy como brecha es que pues están habiendo muchos tratamientos innovadores y al ser innovadores salen pues del estudio convencional que todavía o no han pasado estas fases o que no tienen estos niveles de evidencia. Y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si hay médicos que, y hay que decirlo, hacen la tarea y se van al extranjero a estudiar o que tienen una comunidad internacional y se recomiendan entre ellos ciertos tratamientos o que incluso inducen al paciente de manera positiva a que se incorpore a un esquema que todavía está en experimental. Eso es válido desde el punto de vista científico y médico. No, los seguros no objetan eso, sino que la regla de financiamiento, o sea, de acompañamiento económico, ha sido superada. Y eso es lo que nos tiene hoy en una discusión importante en este tema de la ley que te mencioné. Hoy día está esperándose solamente que se pronuncie la parte judicial sobre esta acción de amparo y veremos qué pasa, ¿no? Hay ambas posiciones. Tú me preguntabas, ¿pero hay forma de salir de esto? Y yo te digo, siempre lo ha salido, porque justamente los mecanismos de acompañamiento de los brokers buscan acompañar al paciente, tocarle la puerta a la aseguradora, y ese es un mecanismo que, por ejemplo, donde yo trabajo, lo hacemos todos los días, y buscamos una conversación tripartita entre quien financia, quien propone el esquema de tratamiento y el paciente representado por nosotros. Incluso solicitamos a veces tener un médico presente en las juntas médicas que se dan para ir justamente a la excepción de la regla. Yo estoy de acuerdo que la regla debe ser que se garantice los niveles de evidencia internacionales, pero eso no es un rajatabla. Podría haber una situación donde un paciente necesita un cierto esquema de tratamiento o un medicamento que no está aprobado, pero que ya el estudio está por terminar. Y esa es básicamente la racionalidad. Y yo debo decir que el mercado asegurador abre las puertas, escucha, y con ese grado de racionalidad, si el estudio ya está por terminar, solamente falta la parte administrativa de la publicación para hacerlo oficial, y vemos la evidencia y tiene un nivel de evidencia alto, ¿por qué no adelantar simplemente el tratamiento y no hacer esperar al paciente 25 o 30 días para que se cumpla la regla administrativa? Eso sucede y somos justamente actores como tú, como yo, los brokers de seguros, los que podemos hacer esa diferencia, ¿no? Así es, porque, bueno, sí es un debate que tenemos en un momento clave por varios años, ¿no? Sí, Que probablemente también va a evolucionar en su momento, de ¿no? hecho que sí. Pero tú crees, Daniel, que en el mercado asegurador, sobre todo estos casos oncológicos, o sea, sobre no solamente este tipo de medicinas o tratamientos innovadores, sino sobre todo el tratamiento en sí, está evolucionando junto al, obviamente, a la enfermedad que va evolucionando también, o cómo se está llevando eso, porque obviamente cada año es diferente. Correcto, correcto. Mira, yo creo que a nivel evolutivo hay dos líneas de análisis. Uno es la parte clínica en sí, los tratamientos innovadores que
Dicho sea de paso, en el tema de cáncer es como la informática, tiene una velocidad, un aborigen de cambio, porque paralelamente hay muchos estudios yendo hacia lo mismo. Hay muchos grupos de pacientes siendo estudiados y los resultados salen bastante rápido, pero eso no significa que todos salen con el nivel de evidencia necesario. Pero sí hay unos que salen con evidencia y van poniendo en jaque al sistema financiador, que es la otra línea de análisis, para ver qué tan rápido también evoluciona e incorpora estos tratamientos, ¿no? En la línea clínica, por ejemplo, ya se habla desde algunos años de los tratamientos no convencionales o innovadores que ya no apuntan a tener un tratamiento de atacar la enfermedad convencional como la conocemos, la quimioterapia, la radioterapia o a veces la cirugía, ¿no? Extractiva de la parte dañada de la neoplasia, sino que van a otros mecanismos menos invasivos y con menos respuesta negativa en el paciente, que es ya no atacar la enfermedad, sino a potenciar el sistema inmunológico. Y ahí tenemos los tratamientos, por ejemplo, biológicos, que ya no utilizan elementos sintéticos o químicos como son las medicinas, ¿no? Los principios activos, sino que utilizan organismos vivos, eso es biología. ¿Para qué? Para, de alguna manera, mediante tratamientos de este tipo, fomentar la parte inmunitaria del paciente. Esto significa que en vez de atacarlo y matar las células malas y las células buenas, conocemos cómo un paciente afronta un proceso de quimioterapia, lo que hacen es más bien darle mayor potencia a quien internamente en el cuerpo puede ir a luchar contra el patógeno. Esos mecanismos innovadores van teniendo mucho más, digamos, innovación. Ya se habla incluso para la fase diagnóstica de tratamientos nucleares, ¿no? Que tienen pues un sistema de fase de diagnóstico menos invasivo para el paciente, como por ejemplo el PET scan. Si retrocedemos en años, nada de esto era cubierto por los seguros. Por eso te digo que lo que avanza con velocidad en lo clínico pone en jaque en qué tanto avanza la parte financiera. Porque mientras vayan teniendo evidencia, y que es lo que hemos venido discutiendo, deberían ser cubiertas por las aseguradoras de manera proactiva. Y yo creo que ahí está un poquito donde apretar la perilla en el tema del financiador. Debería tener probablemente algunos mecanismos de mayor actualización para que sus pólizas, basados justamente en este mismo concepto de medicina basada en la evidencia, se actualicen un poquito más a la par de aquellos tratamientos innovadores que van teniendo resultado en el mundo. Yo creo que ahí ellos cumplirían la regla de que se adhieren a guías de práctica clínica internacional y no esperar que un caso los haga darse cuenta que ahí hay un tratamiento innovador. Yo creo que esa proactividad debería ser la parte de la evolución del financiador para ir incorporando rápido estos tratamientos innovadores. Pero también he visto un comportamiento en el mercado asegurador que para evitar estas discusiones empieza a ofrecer coberturas indemnizatorias para lo oncológico. Entonces, es decir, toma el dinero y ya yo no tengo que estar validando en cómo se utiliza. Y los he visto que se están incorporando no solo en seguros oncológicos per se, sino los están incorporando en seguros de vida como una cobertura adicional, en seguros de formación laboral como una cobertura adicional, en seguros vendidos en la banca individualizados como seguros vinculados a un crédito, seguros vinculados a alguna transacción, que también tienen fases económicas. Incluso lo he visto en una póliza que hace unos días revisábamos con un amigo. En las pólizas de las EPS se están empezando a incorporar coberturas oncológicas indemnizatorias, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 soles, probablemente buscando acompañar económicamente en esa fase donde la cobertura como tal, en garantía, no lo va a acompañar por estos temas. Creo que eso permitiría a algunos pacientes que tomen la decisión, por ejemplo, de que si su póliza oncológica no financia determinado tratamiento, tengan la inyección económica para poder ellos hacerlo por voluntad propia, ¿no? Claro, bueno, eso es una alternativa también que complementaria probablemente de todas maneras Sí, porque no es suficiente, pero sí sería una buena opción mientras toda esa innovación sobre tratamientos de medicina innovadora, etcétera, se va desarrollando, ¿no? exacto. Porque sí yo creo que es importante que el asegurado entienda porque probablemente una de las frases más sentidas que he tenido todo este tiempo ha sido, seguro oncológico me tiene que cubrir todo, Correcto, todo. exacto. Y bueno, ese seguro oncológico también tiene exclusiones como cualquier Así es, otro seguro, ¿no? así es, así es. Y obviamente escuchar la explicación de todo eso en un momento, pues no,
a veces normalmente no se cuenta con el tiempo, ¿no? Pero el seguro oncológico no te cubre todo al 100%, ¿no? Correcto, Hay correcto. exclusiones, hay coberturas, etcétera. Hay que saber qué es lo que tenemos para buscar alternativas complementarias como la que nos Exacto, mencionas, ¿no? exacto. A veces se confunde el término cinco pagos, o sea, que yo no tengo que participar, que cobertura al 100%. Ujú, sí, Y así es. cobertura al 100% genera otra expectativa, ¿no? Cinco Claro. pagos significa que yo no participo económicamente, pero como tú lo has dicho, carencias, preexistencias, periodos de espera, gastos no cubiertos. O sea, hay una serie de situaciones económicamente hablando que la póliza no financia, pero no porque no haya una coparticipación, sino que están expresamente excluidos en la póliza, pues, ¿no? Y sobre todo también una de las dudas más frecuentes es que se piensa que todos estos programas o seguros oncológicos derivan exclusivamente de una aseguradora, pero no todos son así. Hay también clínicas que ofrecen estos servicios que no son un seguro, ¿no? Así es, así es. Eso existe incluso en la parte de asistencia médica, que son las clínicas que ponen a disposición un plan de financiamiento y un plan de salud a las personas en su propia red. Eso se conoce como las famosas prepagas. Terminan estando dentro del mismo mecanismo de control de la superintendencia, de la ley de contrato de seguros y de su salud, porque se les considera igual IAFAS, que es el término que le da la ley de aseguramiento universal a todo aquel que administra un fondo económico, y se le da el concepto de IPRES a todo aquel que presta el servicio. Y hay instituciones que son los dos. Las clínicas entran en este mecanismo porque administran el fondo, pero a su vez ponen su red prestacional para brindar la prestación. Antes solamente lo era de salud, por ejemplo, que es el mejor ejemplo. De salud recauda y de salud presta el servicio. Pero como dices tú, también las clínicas se han convertido en una opción. ¿En qué se podrían diferenciar de los planes oncológicos de IAFAS que no son clínicas? Hay un concepto de arrepentimiento, ¿no? Cuando uno compra un seguro, tiene una etapa de arrepentimiento para decir, no, no, yo no lo quería. Y esa línea de arrepentimiento es obligatoria cuando la venta se da mediante un canal. Por ejemplo, una IAFA que no es clínica lo vende el producto probablemente a través de una fuerza de ventas, a través de un broker o a través de un canal no tradicional. Cuando la venta se hace de esa manera, la ley exige que en el condicionado esté la cláusula de arrepentimiento. Pero cuando una clínica promueve directamente su propio producto, o sea, no hay un intermediario en la venta, la cláusula de arrepentimiento puede ser eliminada. Esa es básicamente una de las diferencias a tomar en cuenta cuando uno adquiere un seguro. Es la protección para la persona que no necesariamente de repente el canal le explicó bien lo que estaba comprando y tiene esa opción de poder revertir el proceso, ¿no? Sí, es importante tener también ese conocimiento porque hay muchas dudas a la hora de contratar un seguro oncológico, ¿no? Probablemente alguno lo quiera adquirir porque haya tenido alguna situación cercana y, bueno, se ve con la obligación de contar con algo que pueda prevenir esto. Pero ¿qué recomendación le darías, Daniela, a una persona que justamente escuchando quiera contratar un seguro oncológico y, bueno, viendo todas las opciones que hay exclusiones, hay periodos de carencia, de espera, etcétera? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta para poder decidir un buen plan oncológico? Correcto. Yo creo que es primero setear bien las expectativas que tiene y la fase en la que está. Aunque suene duro, una persona que ya tiene un diagnóstico, pues ir a buscar un seguro oncológico es en vano, ¿correcto? Entonces, justamente con esta línea de concientización, al escoger un seguro, yo creo que como en todo seguro, tiene que informarse correctamente. Ahora, hay formas de autoinformarse. Yo, por ejemplo, ayer estaba un poco practicando con algunas páginas y sí te dan un nivel, digamos, de comparación entre el oncológico, voy a darle algunos nombres X, ¿no? El oncológico Super Plus con el Premium, con el Black, con el VIP. Y lo que hacen es, como en todo producto, a mayor nivel, mayor cobertura o, en algunos casos, restricción de clínicas. Yo creo que una persona se puede autoinformar en ese punto, pero va a llegar a una estructura de qué te da y qué no te da algo, pero la pregunta natural posterior va a ser es, ya, ¿y el que no me lo da, en qué me afecta en mis expectativas y me tengo que atender? Y ahí es donde la recomendación sería, acude a un especialista. Justamente los brokers de seguros, hoy por hoy, tenemos ese grado de especialidad por el estudio propio que tenemos en materia de seguros, pero porque el día a día nos ayuda casuísticamente a ir pudiendo responder preguntas naturales que hace de repente un tiempo con un caso que no existía, no la teníamos y que hoy sí la tenemos. Entonces, mi mayor recomendación sería informarse bien, tomar en cuenta todo lo que hemos comentado aquí,
coloquialmente diría, ver varias veces este capítulo, este episodio para poder entender algunos temas y buscar especialistas como nosotros para poder ayudarlo a tomar una decisión informada y, una vez obtenido el seguro, a utilizarlo correctamente y sacarle el jugo sin un diagnóstico oncológico, que es como tú iniciabas justamente esta conversación, ¿no? Sí, es salvándose la vida, ¿no? Salvándose la vida. Utilizar los medios que tenemos, que pagamos, que no son solamente cuando nos pase algo, sino es un mecanismo de prevención que lo tenemos a la mano Correcto. y que esa es probablemente lo único que nos puede ayudar a prevenir enfermedades tan graves como la oncológica, ¿no? Correcto. Yo creo que incluso los decisores en empresas han entendido esto, que hoy una tendencia en el mercado es que las empresas busquen estos tipos de seguros para sus empleados, ¿no? Complementario a los otros productos que puedan tener, porque han entendido con básicamente estas recomendaciones importantes que la salud de sus empleados es muy importante también en un esquema de bienestar integral de la empresa. Bienestar integral y salud de nuestros trabajadores, por default, es producción, ¿no? Que es un mecanismo o una lectura administrativa, si se quiere, para medir a una empresa. Entonces, hoy yo veo, por ejemplo, en el día a día en la empresa que trabajo en Marsh, mucha tendencia a entender esto y separar incluso sistemas de gestión de riesgos. Cortito te cuento esto. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, se sugería que la EPS, dentro de la misma EPS, se le pudiera, porque la ley lo permite, poner de manera complementaria o especial una cobertura oncológica. Pero el problema se da es que cuando se activaba un siniestro, por los volúmenes económicos que tú ya has mencionado, impacta pues a la mutualidad. Significa que los que no han usado el seguro y que pagaban una prima de 300 o 400 soles, en la renovación por el siniestro del compañero empezaban a pagar 5 veces más. Y no empezaba, las empresas empezaban a decir, todo bien, pero cuando suceden estas cosas, se me vienen en contra los trabajadores porque ahora le voy a quintuplicar la prima. Entonces, como toda gestión de riesgos uno va aprendiendo, se ha visto como un mecanismo mejor sacar el tema oncológico de la EPS y llevarlo por una póliza especializada. Por ejemplo, hay empresas YAFAS que se dedican solamente al tema oncológico y que prestan incluso el servicio. Sacar a los trabajadores de la póliza EPS esa cobertura y llevarlos a un plan oncológico especial permite que esta póliza oncológica entre en mutualidad con otras más, donde se garantiza que los impactos económicos se terminen diluyendo en la masa de asegurados y ya no impactan a este grupo pequeño por temas netamente de uno y no necesariamente de todos, y se mantiene su análisis epidemiológico tradicional sin el oncológico con tasas importantes. Entonces, yo veo que las empresas están empezando también a darle bastante importancia a esto, y lo bueno es que la decisión de una persona, un funcionario, afecta positivamente a todos. Eso Así también es. lo veo como una tendencia últimamente en el mercado empresarial, ¿no? Sí, es importante, bueno, la responsabilidad que tenemos a tener colaboradores y sobre todo de poder brindar una mejor calidad de vida, ¿no? Es como que el inicio para que cada uno tome conciencia de la realidad. Nadie está inventando nada, esos son números reales y Así que es, cada uno lo puede encontrar, ¿no? Y que lamentablemente puede pasarnos a cada uno de nosotros, ¿no? correcto, Así que tenemos que tomar justamente las medidas necesarias por si nos impacta, bueno, tener una solución para que no nos afecte sobre todo nuestra salud integral y financiera, ¿no? correcto, así Sí. es. Gracias, Daniel. De verdad, ha sido muy interesante poder conocer muchísimos más de estos temas que van por fuera de lo que conocemos y lo que entendemos, de repente buscando en redes, que vamos a ver solamente qué cubre, qué no cubre, etcétera. Pero el contexto integral de este seguro va mucho más allá, ¿no? Así es. Se necesitan probablemente capítulos y capítulos para poder hablar de Yo a esto. disposición, porque como dices, pueden ser hasta una temporada total hablando de temas de este tipo, ¿no? Claro, así, y viendo que es un número bastante elevado que nos afecta a los peruanos, sería muy interesante también conocer eso y que mientras más informados estemos, podamos tomar las mejores decisiones. Así es, así es, así. Bueno, solamente quería darle una recomendación a todos los que nos ven. Hoy por hoy hay una ley que incluso permite que las personas pidan permiso en el trabajo sin estos problemas de negación o de compensación de horas para hacerse el chequeo preventivo. Y en el caso de las mujeres existe incluso también otra ley para el tema de cáncer de mama y ovario. Quiere decir que hay una predisposición del Estado a garantizar que busquemos la parte preventiva, que es lo que venimos hablando. Yo creo que ahí está
ahí está la forma de ganarle al cáncer, como Pero dicen. la receta La receta mágica. sí, o el secreto para poder tener una buena salud al final. Así es. Obviamente complementando con un estilo de vida saludable, ¿no? Muy bien dicho, exactamente. Daniel, ¿cómo te podemos encontrar en redes o las personas que quisieran tu asesoría sobre eso? Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, que es una plataforma que utilizo mucho, donde tengo muchos de estos temas ahí colgados. Me ubican como Daniel Orbegoso Bringas. Y también, como mencionaba Fiorella, junto con Víctor Murga, un amigo mío, hemos también desarrollado un podcast que creemos que, así como Fiorella, estamos buscando concientizar a las personas. El nombre es muy fácil, se llama El Podcast de Seguros, así que no creo que se lo olviden. Y si le agregan ahí en la búsqueda con Daniel o con Víctor, creo que lo encuentran más rápido, donde también tratamos estos temas. Tenemos ya una buena gama de episodios y tenemos casi 1000 suscriptores. Envidio a Fiorella, que tiene casi 4 veces más que yo, pero ahí vamos, orgánicamente creciendo, pero creo que en esta comunidad, más que competir, nos complementamos. Y por eso te agradezco, Fiorella, por este espacio para poder difundir justamente esta cultura de seguros de la que tanto hablamos. Si no hacemos estos espacios, hablar de que no hay cultura de seguros es casi dispararnos a los pies. Tenemos que fomentarla. Así que me encuentran en estos sistemas de redes. Y bueno, nuevamente gracias, Fiorella, y felicitaciones por el podcast, ¿no? Y por Muchas el estudio, gracias está a muy ti, bonito. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Como dices, es nuestra responsabilidad informar y bueno, para eso hemos estado formados y creo que lo hacemos con mucho gusto y placer, ¿no? Qué mejor que tener la satisfacción que alguna persona pues haya sido atendido de manera oportuna gracias a la asesoría que brindamos, ¿no? Así que esa es nuestro labor y nos sentimos satisfechos también por eso. Así es, nuestra razón de ser. Así es, Daniel. Muchísimas gracias por tus aportes y bueno, los invito a seguirnos en nuestro canal para que se sigan informando y sobre todo ver las diferentes alternativas para poder tener una buena y estable salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar